El tema de esta mañana es cuando nuestra fe puede más que el temor. Ahí está el tema. Vamos a mirar la Biblia. Le ruego a usted que está ya escuchando esta predicación, que estamos llevando a cabo, le invito para que no se desconecte. Escuche toda la palabra, pero escúchela con atención. Dice la Biblia en Lucas, el capítulo 8, el verso 43, hasta el versículo 48. Ahí está la imagen. Cuando nuestra fe puede más que el temor. Lucas capítulo 8, del verso 43 hasta el versículo 48. Vamos a leer despacio estos versículos para que entendamos lo que vamos a hablar. Dígale al que está ahí con usted, y si está solo, mándale un texto. Dígale, cuando nuestra fe puede más que el temor. Dice Lucas capítulo 8, verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Verso 47 dice, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Verso 48, leamos todos. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar para que Dios use mi vida y a través de esta palabra haga que su fe en Él crezca. Que a través de esta palabra permita al Señor de la gloria que su fe en Él aumente hoy, para que entonces siempre se sobreponga al temor. Ahí está la imagen principal en la pantalla para que vayamos interiorizando lo que Dios quiere decirnos a través de este tema. Oremos. Señor Dios de la gloria, te doy gracias, Señor Jesús. Oh, te pido en esta mañana, Padre glorioso, que seas tú usando mi vida, que seas tú, Señor Jesús, bendiciéndome poderosamente para llevar este mensaje a los que están allá al otro lado, atentos para escucharlo, Señor. Te ruego, oh Dios bendito, te ruego, Señor Jesús, que tú me ayudes, que tú me uses. Permíteme hablar tu palabra con la mayor claridad posible. Que tú me ayudes, Señor Jesús, que tú me ayudes y permita que los que están allá, oh Dios soberano, escuchen con atención y comprendan también
tu santa palabra. En tu nombre, Señor Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Muy bien. Ahí aparece entonces la imagen. Y en la imagen usted puede observar que hay como una porra grande. Y le he puesto nombre a esa porra. Le he llamado fe. ¿Y qué más observa usted allí? Que había como una pared que impedía, porque la duda o el temor es como una pared, es como un muro que impide que crucemos donde se encuentra la bendición. Por esa razón he puesto esa imagen. La duda, el temor o la angustia es como una pared que cuando se implanta impide que nosotros avancemos, impide que nosotros demos pasos hacia adelante, hacia donde está la bendición. Por eso hay personas en angustia, en temor, como que están en un círculo vicioso, o mejor dicho, como en un laberinto, donde creen que por aquí está la salida, pero encuentran una pared. Y entonces se devuelven y creen que esta es la salida, pero se encuentran con una pared. Porque el temor, cuando se anida en el corazón, cuando la duda se anida en el corazón, cuando la angustia se anida, entonces la duda levanta su pared. Y cuando la pared o ese muro de duda se levanta, repito, caemos como en un laberinto, en un círculo vicioso, que no podemos avanzar ni echar mano a las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Pero es la fe en el Señor la que permitirá que ese muro de duda, que ese muro de temor sea destruido o vuelto añicos, así como está en la imagen. ¿Qué opina usted, amado, de lo que estoy diciendo? ¿Puede usted creer que Dios, a través de su palabra, puede volver añicos algún muro de duda que haya por allí? Ese es el propósito de esta palabra. Que Dios, a través de esta palabra, derribe, aumente nuestra fe y podamos en su nombre derribar cualquier muro de duda, de temor, que solo causa angustia, que bloquea, que nos hace estar como en un círculo vicioso y que no nos permite mirar las grandes bendiciones de Dios, que no nos permite avanzar. Me he hecho entender. Eso es lo que la imagen quiere representar allí. Eso es lo que la imagen quiere representar allí. Entonces, ese es el propósito. Que además de que esta palabra aumente nuestra fe, para que el muro de temor que de pronto se ha implantado sea derribado, que nos enteremos una vez más, hermanos y amigos, que es la fe puesta en el Señor Jesús el que permitirá que rompamos ese muro. No es la fe como apareció un video por ahí, no es la fe puesta en el bebedizo, no es la fe puesta en el medicamento, no es la fe puesta en el médico, no es la fe puesta en las hierbas, no, la fe que permitirá
que con esa porra grande tumbemos ese muro de temor que nos impide pasar, es la fe puesta en el Señor Jesús. Porque Él es el Dios, aunque unos lo nieguen, Él es el Dios único que todo lo puede. Y todo el que espera en Él no será avergonzado jamás. Todo el que deposita su fe en Él con alma, vida y sombrero, no será avergonzado. El jueves, en el culto de enseñanza, hablaba acerca de cuando el temor puede más que nuestra fe. El Señor a través de alguien me hizo caer en cuenta de la segunda parte de ese tema. Y entonces hemos titulado este sermón cuando nuestra fe puede más que el temor. He dicho, tomando como una figura, como una mnemotecnia, un recurso visual, esa fe poderosa puesta en el Señor para tumbar ese muro que no nos deja avanzar. Y el jueves hablaba entonces de cuando el temor puede más que nuestra fe. Decía que cuando el temor puede más que nuestra fe, entonces viene la angustia, viene la duda, viene el desespero, hasta la depresión. No se puede avanzar. Es la pared allí que nos hace que estemos como en un círculo vicioso, etc. Decía también que como humanos es normal que por momentos nuestra fe, en esos momentos de angustia, no la fe, sino nuestra fe, en esos momentos de angustia o temor, tiende a flaquear. Nuestra fe, no la fe como tal, sino nuestra fe. Y pusimos el ejemplo de Abraham en Génesis 15, cuando estaba allá en su tienda, como un poco cabizbajo, porque Dios no le había dado prole. Pero que Dios lo sacó y le hizo mirar al cielo, las estrellas, porque es allá donde vienen las promesas, y entonces Abraham creyó otra vez. También decíamos, hablamos de por lo menos 4 cosas. Estoy haciendo como un repaso a modo de introducción. Hablamos de 4 cosas que podríamos hacer para que la fe se sobreponga al temor. Y decíamos, número 1, que lo primero que hay que hacer es pedir perdón a Dios por haber dudado, por haber tenido incredulidad. Porque la incredulidad o no creerle a Dios es decirle de alguna manera a Dios mentiroso. Y cuando uno le pide perdón a Dios por la incredulidad, sencillamente está haciendo algo para que la incredulidad no se anide en el corazón y tenga sus crías, como el desánimo, etc. Número 2, decíamos que lo segundo que podemos hacer para que para que nuestra fe se sobreponga al temor, es humillarnos más buscando el rostro del Señor en oración. Humillarnos más, buscar más la presencia de Dios en oración. Porque es allí donde nosotros fortalecemos esa comunión con Dios, con el que todo lo puede. Y cuando mi comunión con Dios se fortalece, los frutos se notan. No solo el amor, el gozo y la paz, sino también un fruto del Espíritu es la fe. Como punto 3 decíamos que lo tercero que podríamos hacer para que nuestra fe se sobreponga al temor es reconocer nuestra falta de fe. Reconocer que nuestra fe flaqueó. Y entonces rogarle al autor de la fe que nos ayude a creer más. Porque hay momentos, yo recuerdo una vez en un momento difícil de mi vida, difícil porque nos llegan momentos difíciles, pero a diferencia del que no tiene a Dios, es que nosotros tenemos a quien rogarle. Y recuerdo que en esa oración yo tuve que decirle, Señor,
puede que mi fe no alcance para que tú hagas un milagro. Así que te ruego que no obres según mi fe. Te ruego que obres según tu gracia y tu misericordia, a pesar de mi duda. Fue tan bonito mi Cristo que captó el mensaje porque Él lo sabe todo y obró. Entonces creo que lo tercero que podemos hacer para que nuestra fe se sobreponga al temor es reconocer si nos hizo falta esa fe en esa circunstancia, en ese momento difícil, y rogarle al Señor como aquel padre cuando le dijo: Señor, ayúdame a creer más, ayúdame a confiar más. Y lo cuarto que dijimos, hablando de Pedro caminando sobre las aguas del mar, para que nuestra fe se sobreponga al temor, es pedirle auxilio al Dios, al autor de la fe, que está ahí. Y Él extenderá al instante su mano y no permitirá que perezcamos en el pozo de la desesperación. Como dijo el salmista: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Eso fue lo que hablamos el jueves. Pero hoy, frente a este tema que Dios nos ha puesto, cuando nuestra fe puede más que el temor, me puse a pensar, bueno, hay muros, repito, que se ponen en el camino. Y entonces llegó la enfermedad, por ejemplo. Y de una vez como que empieza a levantarse el muro de la duda, el muro del temor. ¿Qué debo hacer yo para no encerrarme en ese círculo vicioso? ¿Qué debo hacer yo para que ese muro de temor o ese muro de angustia no me sea un obstáculo para yo recibir la bendición que Dios tiene para mí detrás de ese muro? Y ese muro es lo que yo le he llamado la duda, el muro del temor. ¿Qué debo hacer yo? Entonces, lo que yo debo es fortalecer esa fe en el Dios que, si yo no puedo tumbar el muro, Él puede abrir camino en medio del mar. Porque para Dios no hay muros, para Dios no hay paredes, para Dios no hay mares, para Dios no existe Jordán que detenga al pueblo de conquistar la tierra. Para Dios no existe mar rojo que detenga al pueblo y vengan los egipcios y lo acaben. No, Él es tan poderoso que Él puede abrir camino en medio del mar. Él es tan poderoso que Él puede hacer que las aguas del Jordán se detengan para que su pueblo pase en seco y conquiste la bendición que Él tiene para nosotros. En el momento de angustia, en el momento de difícil situación, póngale cualquier situación difícil. Repito, normalmente algún muro puede levantarse, pero es nuestra fe en Él. Es nuestra fe en Él la que nos va a permitir, como esa porra que está ahí en la imagen, la que nos va a permitir a derribar, a volver añicos, a destruir ese muro para que pasemos en seco en el nombre del Señor. No somos nosotros, no somos nosotros. Es nuestra fe en Él. Y nuestra fe en Él es cuando yo le digo: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y entonces solamente bastará con que levantemos la vara, con que levantemos nuestras manos, y Él mandará ese viento grande que abrirá el mar, que hará camino en medio del mar. No sé si me he hecho entender, amados, no sé si me estoy haciendo entender. Santo es su nombre, santo es su nombre. Cuando hay un diagnóstico médico, cuando las noticias dicen que el virus se está propagando y está causando muertes y que ya murieron 2 médicos, entonces esas noticias lo que están haciendo es, de alguna manera, levantando un muro.
Cuando algo pasó, de pronto tuviste una mala noche, entonces empieza a levantarse un muro. Cuando viene algo, el muro empieza a levantarse. Pero ¿qué es lo que va a hacer que ese muro se derribe? Que ese muro de temor y de duda se vuelva añicos. Insisto una vez más, no la fe por sí sola, sino nuestra fe en el Dios que todo lo puede. Repito, la fe en el Dios que hizo camino en medio del mar para que su pueblo no se estancara ni fuera presa de los egipcios, sino que cruzaran al otro lado y conquistaran la tierra que Él les daría. Es nuestra fe en Él. Entonces de aquí viene la pregunta: ¿qué debo hacer yo entonces para fortalecer mi fe en Él? Porque, hermanos y amigos, el hecho de que seamos cristianos no es que entonces no vamos a tener enfermedades, no vamos a tener tristezas, no vamos a tener momentos de aflicción. Nos van a llegar, nos los vamos a tener. En algún momento nos vamos a encontrar con una mala noticia. En algún momento nos vamos a encontrar con algo que nos va a causar tristeza, que nos va a causar dolor. Y es ahí, repito, donde el muro de la angustia, donde el muro del temor, donde el muro de la lamentación se va a levantar. Pero es ahí donde usted y yo, que conocemos de Dios, es cuando debemos echarle mano a esa fe en Él. La pregunta es: ¿qué debo hacer yo? Porque yo me dije ayer mientras estudiaba, anoche hasta tarde y esta mañana, yo me dije, bueno, ¿qué debo hacer yo para fortalecer mi fe en Él? Y sabe, hermano, pensé en tres cosas. Hay tres cosas, según logré pues comprender. Hay tres cosas que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe en Él. En otras palabras, tomando la figura que tenemos, nos ayudarán a ejercitarnos para usar la porra, ¡pah!, y tumbar esa pared, porque no soy yo, es mi fe en Él. ¿Quiere saber usted? A ver, yo quiero preguntar, hermano querido, hermanita, jovencito que me está oyendo allá, dígame, ¿en qué círculo vicioso has caído? De pronto días, de pronto semanas, de pronto años, lidiando con un trauma viejo, lidiando con una aflicción vieja, y no has salido. Vas y te encuentras con un muro, la duda, el temor, la angustia, y pasas al altar cuando pudiste hacerlo y nada. Pero en el nombre del Señor, es la fe en Él, es la fe en el Señor la que va a permitir que ese muro se caiga, porque es Él el que abre camino en medio del mar. Y quiero hablarle, ¿qué va a fortalecer esa fe en Él? Tres cosas rápidamente. Número uno, su palabra. Número dos, el clamor con actitud de necesitado. Y número tres, los testimonios de fe. A ver. Estamos en una escuela dominical y a mí me interesa más que usted me escuche, me comprenda. Yo no quiero que el tiempo se me vaya hablando, lo que yo más quiero es que usted me capte. Estamos diciendo que en el momento difícil el muro aparece también. El muro del temor y el muro de la angustia. Pero que es ahí donde usted y yo debemos echarle mano a esta fe en el Señor, que viene siendo como esa porra que está allí en la imagen. Si no tenemos, hermano, si no tenemos la herramienta, si no tenemos esa herramienta para vencer el temor, nos quedaremos en un círculo vicioso. Nos quedaremos en el pozo de la desesperación. Nos quedaremos a este lado y no le echaremos mano a la bendición. Por eso Dios, a través de esta palabra, quiere darle a usted esta herramienta para fortalecer nuestra fe en Él. Y he dicho, ¿qué cosas fortalecerán mi fe en el Señor? He dicho tres cosas. Número uno, su palabra.
Número 2, el clamor con actitud de necesitado. Y número 3, los testimonios de fe. Estas 3 cosas fortalecerán mi fe para que cuando aparezca algún muro, yo digo, Señor, llegó la angustia, quizás me hizo llorar, pero no me voy a quedar ahí en el pozo de lágrimas. Voy a usar mi fe en ti, hermano, y saldremos al otro lado a cantar el himno de victoria. Lo primero, hablemos entonces, ¿qué fortalece nuestra fe? He dicho, número 1, la palabra de Dios. Amigo, hermano, la palabra de Dios, a ver, lo voy a decir de esta manera. La palabra de Dios es como el tesoro. La palabra de Dios es como un tesoro. Lamentablemente algunos están llorando. Ay, no tengo nada. Y tienen el tesoro ahí al lado. Solo ven el cajón por fuera. Pero como no abren la Biblia, como no escuchan la palabra, o preciso cuando es el momento de escuchar la palabra, entonces se va a hacer el almuerzo. Cuando es el momento de escuchar la palabra, entonces se va a hacer otra cosa, se pone a distraerse. No se da cuenta el tesoro que está aquí. Cuando alguien abre la Biblia, cuando alguien escucha atentamente al Señor, empieza a descubrir promesas. Porque esta palabra está llena de promesas. Esta palabra está llena, repito, de promesas. Y cuando uno abre la Biblia como el que abre un tesoro, uno dice, wow, tremendas promesas que hay aquí y yo sufriendo. Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fortalece nuestra fe? Abra la Biblia. Abra más la palabra. Escuche la palabra. Abra la Biblia y empiece a examinarla, porque repito, en la palabra de Dios están las promesas que enriquecen nuestra fe en Él. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hermano, yo me he agarrado de promesas aquí, que cuando el muro se ha levantado, el muro de la angustia, el muro del temor, yo le he dicho, Señor, tu palabra dice esto y aquello, Señor, pues hoy me agarro de esa promesa. Y el Señor le gusta cuando le creemos y obra. Por eso la palabra de Dios fortalece nuestra fe. Quiero recordar aquí lo que una psicóloga le dijo a una mujer en medio de una depresión. Le dijo, señora, ¿usted qué hace? Ella le dijo, yo soy cristiana. Y ella le dijo, señora, usted tiene el remedio en sus manos. La Biblia es el remedio para la depresión. La Biblia es el remedio para que usted se cure de ese mal. Y es verdad, hermano. Vamos a mirarlo rápidamente en la Biblia. Quiero que leamos los versículos. Salmos capítulo 119. Vamos a leer varios versículos aquí. Estoy diciendo de que cuando el muro de la angustia, o el muro de la duda, o el muro del temor aparezca, ¿qué va a fortalecer nuestra fe en Dios para quitar ese muro? He dicho, 1, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios encontramos las promesas que papito lindo nos ha hecho para que no nos encerremos, para que no nos quedemos en el pozo de la desesperación, sino para que salgamos de ella. Dice Salmo 119, verso 25, abatida hasta el polvo está mi alma. Oiga, abatida hasta el polvo, es decir, he llegado hasta lo más bajo, pero dice, vivifícame según tu palabra, es decir, que la palabra de Dios vivifica el alma. Cuando alguien está abatido hasta el polvo, abra la Biblia. No se ponga a leer los remedios caseros, no se ponga a leer las noticias, no se ponga a buscar en Google cómo salir de esto. Busque la Biblia, busque la palabra, porque la palabra vivifica. El verso 28 dice, se deshace.
se deshace como un papel frágil en el agua. Se deshace mi alma de ansiedad. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Y qué dice? Susténtame según tu palabra. Verso 50 dice, ella, hablando de la palabra, es mi consuelo en mi aflicción. Hermano, entienda lo que estoy diciendo. Cuando aparezca el muro de la angustia, cuando aparezca el muro del temor, porque lo echaron del trabajo, o porque no has podido, no sé, conseguir novio o novia, cuando aparezca el muro del temor, porque de pronto la noche se le amargó por algo, cuando aparezca el muro del temor, la palabra nos ayudará a fortalecer nuestra fe en el Señor, para que ese muro no nos detenga, sino al contrario, para permitir que Dios abra camino en medio del mar. Verso 50 hemos leído, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, oiga, lindo mi Cristo hermoso. Perdóneme, hermano, si no le gusta, pero me gusta hacer así con mi Cristo, porque tu dicho me ha vivificado. El verso 92 dice, si tu ley o tu palabra, porque el Salmo 119 es una alabanza a la palabra de Dios. Si tu ley no hubiese sido mi delicia. Hermano, si estás en momentos de amargura, la palabra de Dios endulza la vida. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. El verso 107 dice, estamos leyendo Salmo 119, ahora el verso 107, afligido estoy en gran manera, dijo el salmista, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. El verso 143, mire, aflicción y angustia. Tenía dos muros, como Jericó. Jericó estaba doblemente cerrada, tenía dos murallas. Por eso cuando usted lee Josué capítulo 6, encuentra que estaba cerrada, bien cerrada la ciudad. Dos murallas. Así está este hombre. Dice, aflicción y angustia se apoderaron, me agarraron, como cuando alguien le hace la llave y no le impide soltar. El salmista dice, la aflicción y la angustia me hicieron la llave. Estoy doblemente encerrado. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Pero sigamos leyendo el verso 143. Mas tus mandamientos, mas tu palabra, mas tus dichos fueron mi delicia. Oh, bendito, qué hermosa terapia tenemos nosotros. La palabra fortalece nuestra fe. La palabra fortalece nuestra fe en Él. Y quiero concluir este primer punto leyendo el verso 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, los que aman tu palabra. Cuando alguien ama la palabra, la escucha atentamente. Cuando alguien ama la palabra, hasta duerme con ella. Ahí está mi esposa y mis hijos, duermo con la Biblia. No soy capaz de dormir sin ella. No porque tenga fe en el libro negro, no, sino en la palabra, porque el autor de ella es Dios. Mucha paz tienen, dice el verso 165, los que aman tu ley. Los que aman la palabra la escuchan atentamente. Los que aman la palabra la estudian todos los días. Los que aman la palabra la obedecen, la guardan. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y dice, léanlo, por favor, quiero que lo lean. ¿Y no hay para ellos qué? Léanlo. No hay para ellos muro. No hay para ellos tropiezo. ¿Quiere usted sobreponerse al temor? ¿Quiere usted fortalecer más su fe como esa porra grande que está allí para derribar todo muro? La palabra. La palabra. Por eso, el texto que leímos para comenzar esta dominical del centurión: solo di tu palabra y mi criado sanará. Y al Señor
la impactó la fe. Número 2, lo segundo que va a fortalecer esa fe en Cristo para que el muro de la angustia o del temor no nos detenga, es el clamor. Hay que acompañar el estudio de la palabra con el clamor. Esto no es solamente estudiando la Biblia, leyéndola y guardándola, no. También es clamando, clamando, clamando en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, sin cesar, en todo tiempo clamando. ¿Qué es clamar? Clamar es como cuando yo tengo WhatsApp y tengo internet y estoy en línea con Dios. Eso es clamando. Clamando con actitud de necesitado. Hermano, cuando el temor aparezca, cuando el muro de la angustia aparezca, aleluya, cuando alguien clama al que puede derribar ese muro, pero clama con actitud de necesitado, ese muro tiene que derrumbarse. Y he traído como ejemplo aquella mujer sirofenicia, la mujer cananea, que está en Mateo capítulo 15, verso 21 al 28. Usted en casa lo puede leer más detenidamente. Apareció el Señor Jesús, estaba en la región de Sirofenicia, y una mujer, dice la Biblia en el verso 22, clamaba diciéndole, clamar es llamar a gritos, diciéndole, Jesús, Hijo de David, porque hay que tener identificado a Cristo, al Señor, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. Jesús no respondió. Los discípulos le dijeron, Señor, despídela porque esta mujer grita tanto que nos tiene sordos. Y el Señor le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella, escuche, no solamente gritaba, escuche, no solamente llamaba en voz alta, sino que se postró, se arrodilló, se humilló, aleluya. Sí, hermano, yo puedo orar acostado. Claro, puedes orar acostado, puedes orar sentado, puedes orar de pie, pero hay actitudes que demuestran humillación, y creo que una de ellas es cuando uno se postra y le dice, Señor, es que no puedo más, yo este muro no lo puedo quitar, si tú no lo quitas, aquí me quedo. Entonces, hermano, esta mujer se postró diciéndole, Señor, socórreme. El verso 26 dice, respondiendo Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y el verso 27, la mujer siguió insistiendo, porque esa es la actitud de un necesitado. Un necesitado no para, sigue. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, como quien dice, dame una migaja siquiera, Señor. Y el verso 28 dijo el Señor, oh mujer, escuche cómo dice, grande es esa porra que tú tienes, ese martillo, ese mazo, grande es tu fe, hágase contigo lo que quieras. Escuche, ¡pah! Y esa pared fue derribada. Su hija fue sana desde aquella hora. Quiero que le des un aplauso allá donde estás. ¿Ves? Tenemos cómo para fortalecer nuestra fe en Él. Y para que todo muro de duda o de temor que se interponga porque nos va a llegar, no nos detenga, sino que crucemos. Y número 3, ya dije que la palabra es lo primero, porque es ella la que nos va a ayudar a creer. Es ella la que nos muestra las promesas. Es ella la que nos va a hablar de ese Dios que todo lo puede. Y número 2, el clamor con actitud de necesitado. Y número 3, los testimonios de fe fortalecen nuestra fe. Claro, somos seres humanos y como humanos somos integrales. Hay que reír,
No está mal que usted vea un programa en la televisión. Está bien todo eso. Pero por favor, que lo primero que tú escuches más que una mala noticia, escuche testimonios de fe, que eso es lo que hay. La Biblia misma está llena de testimonios de fe. No solamente los testimonios de fe están en esta palabra sagrada entre nosotros. Hay testimonios de fe. Una hermana estos días me dijo: hermano, yo no solicité mercado, no solicité ayuda a nadie, pero llegaron a la puerta de mi casa tocando y me dieron un mercado. Hermano, yo le dije: ese es el Dios, el mismo que sustentó a Elías allá en el arroyo de Querit, en la cuarentena que duró 3 años, es el mismo Dios. Son testimonios que enriquecen la fe. Yo les dije a ustedes el jueves que pasó, alguien a quien quiero mucho, sin yo decirle ni pedirle nada, me dijo: he sentido darle tanto, enviarle tanto, porque sé que ustedes también están en la misma condición de muchos. Y me hizo una consignación. ¿Qué es eso? Eso es fe. Voy a contarles algo aquí que mi esposa y mis hijos son testigos. Cuando terminó el mes de abril, yo tenía en mis cálculos una cantidad determinada. Cuando el mes de abril terminó, yo hice mis cuentas y yo decía: me falta, no me alcanza a cubrir el presupuesto. Le dije a mi esposa que ella había guardado algo. Le dije: mami, présteme lo que hay. Me dijo: solo hay tanto. Es más, usted lo escribió aquí afuera. Y soy muy organizado y de verdad había escrito. Bueno, yo dije: bueno, con esto viviremos, Dios nos sostendrá. Vea, les testifico, cuando yo destapé el sobre de lo que habíamos provisionado, hermano, había 1,000,000 más. Yo dije: no puede ser. Yo conté muy bien. De hecho, yo cuento y organizo el dinero como lo organizan los bancos. Y estaba ahí escrito. Y yo le dije: mami, venga, no puede ser. Me sale 1,000,000 más. Y es lo que prácticamente me falta para cubrir mi presupuesto. Hermano, yo no le di más vueltas al asunto. Yo solo tuve que decirle: Señor, tú eres fiel. Tú eres mi Señor. Tú eres mi jefe. Tú eres mi patrón. Tú eres el gerente de esta gran iglesia. Y fue Dios. Porque uno trata de preocuparse, claro, el muro trata de levantarse. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a hacer? Pero hermano, el Señor fue fiel. El Señor es fiel. Y como punto 3, digo que los testimonios de fe hacen que nuestra fe en Él se fortalezca. Y la historia que hemos leído de Lucas, el capítulo 8, del 43 al 48, es un testimonio de fe. Una mujer que hacía 12 años, y el que relata mejor la historia es Lucas. Lucas era médico, así que él relata mejor. De pronto hasta la mujer lo visitó a él. Y de pronto hasta el mismo Lucas le dijo: mujer, no puedo. No. Dice la Biblia que esta mujer había gastado todo cuanto tenía. Todo, hermano. Es decir, había quedado en la calle dándole plata a los médicos, dándole plata a los yerbateros, dándole plata a la gente. Había quedado en la calle, así dice la Biblia. Lucas 8, el verso 43, dice: 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía. En la ley, cuando usted lee Levíticos capítulo 15, acerca de las impurezas, las leyes de la impureza, una mujer menstruando no podía tocar a nadie. Era como decir inmunda, tenía que estar apartada, tenía que estar en cuarentena. Pero esta mujer, cuando supo que Jesús venía de hacer un milagro a un endemoniado en Gadara, cuando Jesús venía entre la multitud que lo esperaba con gozo, estaba esta mujer necesitada.
Y aunque estaba menstruando o tenía un flujo de sangre que no se le había detenido desde hacía, escúcheme, 12 años. Las mujeres que han sufrido de esto saben lo duro que es esto, 12 años, y no solamente la enfermedad física, sino la tristeza que cargaba esa mujer al no ser sana, la angustia al quedar prácticamente en la calle, la angustia, el temor. Esta mujer no tenía un muro, sino una muralla de temor, una muralla de angustia, y aparte de eso, estaba menstruando, tenía que estar apartada, y dijo: no, por encima del temor me voy, porque sé que el que viene, porque yo me imagino que los periódicos de la época y dijeron: Jesús de Nazaret, el que sana, Jesús de Nazaret viene para esta región. Esta mujer dijo: yo no me la pierdo, me voy. Y dice la palabra del Señor que la multitud agolpaba a Jesús, la multitud apretaba a Jesús, pero esta mujer iba a lo que iba. La fe no estaba puesta en Pedro, no estaba puesta en Juan. Esta mujer iba a lo que iba, miraba era al Señor. Debo llegar como pueda allá. Y cuando llegó, hermano, como pudo, para que no la miraran de pronto, ella era una fe tan grande que ella decía: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Mire la fe de esa mujer. La fe en el Señor pudo más que su temor. La fe en el Señor pudo más que su angustia. La fe en el Señor pudo más que su condición. Y entonces, como pudo, para que no la descubrieran, se agachó y allá extendió la mano y ¡pa! Y cuando tocó el borde del manto, ¡pa! Ella sintió, hermano, porque uno siente cuando el Señor hace la obra. Ella sintió. En este momento, en el nombre del Señor Jesús, le digo: si usted cree en el Señor, no en este predicador porque soy un hombre, no en la persona X o Y, sino en el Cristo poderoso que le estoy hablando, al instante el temor, la angustia, la enfermedad, lo que sea, puede desaparecer. Esta mujer tocó el borde del manto, y cuando tocó, dice la Biblia que al instante, así dice la palabra del Señor, dice: al instante, el verso 44, se detuvo el flujo de su sangre. Al instante ella sintió, hermano, y el Señor: ¿quién me ha tocado? El Señor lo sabía, solo que quería subrayar más lo que estaba sucediendo, porque no todo el que toca a Jesús va por un milagro. No todo el que toca a Jesús va con fe. No todo el que toca a Jesús va con un interés grande, mayor. Pero esta mujer sí iba. ¿Quién me ha tocado? Y entonces le dicen los apóstoles: Señor, la multitud te aprieta. Y tú dices: ¿quién te ha tocado? Y el Señor dijo: no, es que hay alguien que vino con sed. Hay alguien que vino creyendo en mí. Hay alguien que se ha postrado. Hay alguien que se ha humillado. Hay alguien que ha superado el temor. Y escuche lo que dice la mujer. Verso 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, porque la ley decía que tenía que estar alejada, así que vino temblando, pero fue más la fe que por el temor, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo había sido sana. Hermano, ¿y qué dijo mi Cristo lindo? Le dijo: hija. Qué palabras tan tiernas de un padre. Hija, Él es Padre. Hija, Él es Padre amoroso, Padre tierno. Tu fe te ha salvado. Tu fe derribó ese muro. Tu fe te ha salvado. Ve, no solo sana, sino en paz. Hasta le sanó el Señor de la angustia y la depresión. Yo no sé. Yo quiero invitarle en el nombre del Señor allá donde estás para concluir. Quiero invitarle para que pongas hoy tu fe en Él. ¿Cómo fortalecer nuestra fe en Él? Yo tengo una seguridad que esta palabra, hermano, a alguien ha aumentado su fe. Hermano, escuche por favor. Yo quiero que por favor, los que están aquí en mi casa también, quiero que usted, lo que he tratado de hacer con este mensaje,
es que usted ponga los ojos en Jesús. Es su fe en Él, hermano y amigo. Es su fe en Él la que hará el milagro. Dice la Biblia, ya para terminar, Hechos 3:16. Dice la palabra del Señor en Hechos 3:16. Dice esto: un hombre cojo de nacimiento, con un grande muro, fue sano aquella mañana. Y dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro, porque la gente empezó a verlos a ellos, ay Pedro, venga, tócame Pedro, la sombra de Pedro. ¿Qué sombra de Pedro? No era Pedro. Pedro les dice en Hechos 3:16, por la fe en su nombre. Escuchen porque quiero que oremos. Por la fe en su nombre. A este que vosotros veis, el cojo pues que caminaba, y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y quiero que escuchen atentamente, lean. Y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Escuchen por favor. La fe que es por Él. Él es el origen. Jesucristo es la causa. Jesucristo es el origen. Él es la fuente. Él es el autor de la fe. La fe que es por Él ha dado a completa sanidad. Yo no sé qué muro habrá deteniéndole la bendición o el milagro. No sé qué muro habrá estancándolo. No sé qué muro habrá. No sé. Solamente quiero en el nombre del Señor. Fortalece tu fe con la palabra. Fortalece tu fe clamando con actitud de necesitado. Y espero que este testimonio que le he contado, de mí, de la hermana que conté y de la mujer de flujo, fortalezca su fe. Vamos en el nombre de Jesús a derribar ese muro. ¿Usted lo puede creer? Póngale nombre a ese muro. ¿Cómo se llama ese muro? ¿Se llama escasez? ¿Se llama insomnio? ¿Se llama angustia? ¿Cómo se llama ese muro? Jesucristo puede. Jesucristo puede. Él es el exaltado. Él es el exaltado. Porque el milagro que sucederá hoy en tu casa, o mientras tú mires este video, el milagro que sucederá no es para que este predicador sea exaltado, no Señor. No es para que X o Y sea exaltado, no Señor. Es para que Jesucristo de Nazaret, el autor y consumador de la fe, Él sea exaltado. Tenga la bondad y diga conmigo: Señor Jesús, aumenta mi fe. Señor Jesús, ayúdame a derribar este muro. Ayúdame. Ushamaya mabrada jisana mama iritisi.
Dale un aplauso allá donde estás. Jesucristo está haciendo un milagro. Jesucristo está haciendo un milagro. Jesucristo está haciendo un milagro. Jesucristo está sanando no solamente el cuerpo físico. A alguien el Señor le está sanando heridas del alma. A alguien el Señor está sanando un corazón herido, un corazón traumado. No te preocupes por el alimento que está faltando en su artesa de amasar. El Señor se lo mandará a la puerta de su casa. No permita que el muro de la angustia y del temor se sobreponga a tu fe en Él. Él es exaltado. Y te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Pues tu amor es fiel y grande, es grande más que el cielo, y su lealtad, su fidelidad, más que las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Él es el exaltado, y es por nuestra fe en Él la que cualquier muro de angustia o de temor será derribado. Fortalece esa fe en Él a través de la palabra, a través del clamor con actitud de necesitado. Fortalece su fe en Él a través de los testimonios de fe que abundan en la palabra de Dios y entre nosotros. Y que la gloria y la honra no sea para ningún hombre en la tierra, sino para el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén.